Muy bien, Ruth, lo ha hecho muy bien. Ahora continuamos con otro asunto. Tal día como hoy, pero hace 14 años, Michael Jackson actuaba en Zaragoza. Y hoy revivimos uno de los momentos más recordados por todos los zaragozanos. Hola Michael, ¿cómo estás? Perdón, Fran, ¿cómo estás? Encantado. Qué gusto verte por aquí. Privilegio estar aquí 14 años después, el mismo si día. Estás más joven, Fran. Que me miren con buenos ojos, pero ya me gustaría a mí encontrarme personas como usted, directivos de teles, con el ímpetu, con las ganas y con la felicidad que vivió toda la estancia de Michael Jackson aquí en Zaragoza, porque lo vivió y lo que sudó este hombre organizando no está escrito. Bueno, muy bien, tenéis. Nos hemos emocionado mucho cuando lo hemos visto, Michael nos Jackson. hemos quedado en la puerta y ya de seguida digo, vamos a hacer una foto con él. Porque muchos recuerdos, supongo, ¿no? Mucho recuerdo porque era, para mí desde luego era el mejor. Han pasado 14 años, Fran, pero tú recuerdas un momento aquí mismo, delante de este ascensor, como si fuera ayer mismo. Aquí fue donde Jaime paró a Michael Jackson junto con Pino Sagliocco, que estaba con él, y tuvo los 2 minutitos de acercamiento a mí para hacernos una foto juntos, y de aquí ya se metió en el ascensor y se fue a la suite. Bueno, por aquí íbamos caminando y recuerdo que estaba aquí, había 3 personas de seguridad. Yo le abrí la puerta, le dije, pasa Michael. Él llegó aquí, estaba todo esto lleno de gente, abrimos aquí la puerta que está en la zona de baile y él se subió encima de este sofá, se asomó ahí a la puerta y no sabía qué tirar. No cabían las almohadas y lo que hizo es quitar la funda y tirar un par de fundas fuera, y la gente abajo, pues los gritos de Michael, era impresionante. Digo, ¿me va a tirar aquí todas las cosas del hotel? Estoy sin palabras, porque yo recuerdo el backstage, la otra parte, la parte de la calle por donde caían la almohada que está contando Jaime, y firmaba telas que tiraban y los fans cogiendo todo. Está la decoración y tapicería y todo tal cual estaba ese año, porque lo vi en reportajes de televisión que hizo después Jaime. ¿Necesitaría algún bañito, Michael Jackson? Varios, sí, yo creo, bueno, tampoco tengo constancia exacta, pero sí que estaba usada la bañera en varios días, con lo cual yo creo que todos los días se da un pequeño jacuzzi. ¿Qué te parece el baño de la suite? Muy bien, después de los conciertos esto es una maravilla. Esta es la zona donde te habilitamos un parquete especial para que bailara. No ha podido evitar la tentación de bailar donde lo hacía Michael, ¿no? Claro, tenía que aprovechar este momento. Era una persona con tantísima fuerza y sobre todo con ternura. Y el tono lo tiene prácticamente igual. Es tono natural, no forzó nada. Un ligero acento valenciano, si cabe. Sí, puede ser. A veces se me... Uno de los grandes momentos fue cuando Michael Jackson decidió subir a la azotea. Sí. Él quería saludar a sus fans, saludarles, mover la mano, agitar, verlos, sentirlos, y nos pidió subir. Y claro, al llegar aquí, pues él se asomó y de una manera pues un poco peligrosa, diría yo, se puso a andar todo el borde, y yo claro, le agarré fuertemente de la cazadora, y él no hacía ni caso. Más lo recuerdo porque llevaba las mismas zapatos y tal que lleva aquí mi amigo Fran. Fran, tú no vas a hacer lo mismo, ¿no? Yo dedico este momento a Forever King of Pop, a todo el elenco y a todos los zaragozanos, pero por contrato y por el seguro de vida no me lo permiten, y están ahí mis jefes que me matan. Es la imagen que todos tenemos grabada de Michael Jackson con las piernas colgando, ¿no? Las piernas colgando, se puso a saludar así, y yo te aseguro que estaba en este momento cogiéndole la cazadora por detrás, por abajo, y estaba asustado. No me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Fran, tú esto lo verías desde el otro lado, ¿no? Desde abajo. Justamente ahí en la acera, viendo cómo se asomaba, con todos los periodistas cubriéndolo. El edificio los balcones, me acuerdo que estaban a tope, a rebosar, y fue el momento, creo yo, la foto del año de Michael Jackson en España, y concretamente ya no en Zaragoza, en este hotel, en esta azotea. Increíble el parecido, ¿verdad? Pues seguro que al doble de Michael Jackson le vendría muy bien un platito de corzo entre baile y baile para reponer fuerzas. Precisamente eso es lo que nos vais a cocinar esta tarde en la Almunia de Doña Godina, ¿verdad, David? Corzo. Así es, corzo.